Y estoy agradecida con Pastor Jeff por esta oportunidad de compartir con ustedes. La semana pasada él empezó a hablar del fuego pentecostal. Dile a la persona que está a la par, fuego pentecostal. Y hablábamos de cuando nos quedamos y esperamos en Él. Él viene a morar y reposar en nosotros. Y cuando Él viene a morar y reposar en nosotros, se manifiesta con gran poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa siguiente? ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos el fuego del Espíritu Santo? Pues es bastante sencillo. Cuando recibimos el fuego del Espíritu Santo, nosotros caminamos con el poder del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a pensar en fuego, el fuego se propaga. El fuego es una fuerza poderosa. El fuego tiene la capacidad y la característica de poder cambiar la naturaleza de cosas. Y vamos a ir viendo con los versos que tenemos hoy cómo nuestro Espíritu Santo también tiene la capacidad. El Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de cambiar la naturaleza de nuestras vidas. Vamos a ir a Hechos 19 del 8 al 20. Y lo que vamos a hacer es vamos a leer todo el pasaje y de ahí vamos a ir viendo los puntos, los bellos puntos que podemos ver en todo este pasaje. Y dice Hechos 19, 8, 20. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. El camino era un nombre que se le daba a la iglesia primitiva. A las primeras iglesias cristianas se les llamaba el camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Luego entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar aprendiendo y recibiendo de ti. En este momento invitamos a tu Espíritu Santo que venga, Señor, y prepare nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer versos 8 y 10 nuevamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice que Pablo estaba en la sinagoga y predicaba con valentía durante 3 meses y discutía persuasivamente cosas del reino. Y me encanta, Pablo es una de mis
personas favoritas, porque vemos que Pablo se enfocaba en el reino de Dios. Podemos ver su pasión por el reino, podemos ver su compromiso, su dedicación. Y cuando nosotros caminamos con el poder del Espíritu Santo de Dios, vivimos una vida en comunión íntima con Dios. Vivimos una vida que le permitimos que el Espíritu Santo influya cada aspecto y cada área de nuestras vidas. Vivimos una vida que está bajo la autoridad de Jesús, porque es la autoridad de Jesús la que establece todos los principios del reino de Dios. Así que cuando Pablo estaba ahí hablando del reino, él estaba bajo la autoridad de Jesús, no estaba bajo su propia autoridad. Luego vemos que en verso 9 dice que algunos se pusieron tercos. Hoy no vinieron los tercos a este lugar, solo venimos los entendidos. Dice, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Dice que estaba en ese lugar y cuando él vio toda esta oposición, él simplemente se fue. Y podemos ver cómo Pablo no miraba la necesidad de pelear. No miraba la necesidad de estar ahí con personas que simplemente no tenían su corazón abierto a recibir lo que él tenía. Y platicaba con mi esposo. ¿Sabes lo que me dice esto? Me habla de la confianza que Pablo tenía. Él dice, bueno, si estas personas no me escuchan, yo me voy a ir a este lugar donde sí me escuchan. Porque la verdad es que cuando tú y yo compartimos el reino de Dios, no lo hacemos con gritos, no lo hacemos a la fuerza, no lo hacemos con martillazos, pero simplemente lo hacemos con una autoridad y un poder que viene de lo alto. No viene de nosotros mismos, no viene de nuestra capacidad humana de poder hacerlo. Entonces él se fue a un lugar donde sí había un corazón abierto. Y en el versículo 10 dice, esto continuó los siguientes 2 años. De modo de que gente de toda la provincia de Asia, tanto como judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Vemos cómo Pablo era sensitivo a la guianza del Espíritu Santo. Él estaba en este lugar, no estaba viendo muchos frutos. Entonces el Espíritu Santo le dijo, no es aquí donde tú tienes que estar, muévete para allá. Ok, yo me voy por 2 años a la conferencia de Tirano. Y ahí él enseñaba judíos y griegos. Y dice que mucha gente de la provincia de Asia logró escuchar. Porque nosotros tenemos que estar plantados donde Dios quiere que nosotros estemos. No necesitamos estar forjando puertas. No necesitamos tratar de abrir lugares con patadas. No, el Señor con su poder abre esas puertas y esos lugares para nuestras vidas. Y yo miro 2 cosas en este lugar. La primera, miro la magnitud del ministerio de Pablo. Él no se limitó a un grupo pequeño. No se limitó a este tipo de personas, no se limitó a esta clase social, pero él tuvo una audiencia amplia, tanto griegos como judíos. Cuando nosotros vivimos con el poder del Espíritu, no hay límites a qué tipo de personas tú y yo podemos alcanzar. No importa dónde tú estás, el poder de Dios está en ti. Hasta no importa si la otra persona no habla tu mismo lenguaje. Recuerdo a este pastor hace mucho tiempo que él estaba hablando de cómo él era misionero y llegó a otro lugar donde la otra persona, él no hablaba. Y dice, yo hablaba español, mi inglés medio machacado, pero me llamaron y me pidieron, ¿puedes orar por esta persona? Y cuando él fue a orar por la otra persona, en inglés le estaba costando. No sé si hay algunos aquí que les cuesta orar en inglés, porque el lenguaje de nuestro corazón es el español, ¿verdad? Es el lenguaje. Entonces después él estaba hablando en inglés y se trababa y dijo, aunque no me entienda, me voy a pasar al español. Y después se habló al español y el español no era suficiente. Y decía este pastor, y yo estaba hablando en español y sentí que no era suficiente. Entonces empecé a orar en él en lenguas. Y cuando empecé a orar por esta persona en lenguas, él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y luego cuando termina la oración, él le dice, yo no sabía que tú hablabas mi lenguaje. Es el poder del Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, no hay límite de cuál es la audiencia que tú vas a poder alcanzar.
Y tal vez no muchas veces nos va a pasar lo que a este pastor le pasó, pero otras veces son cosas tan sencillas. Yo recuerdo cuando vine a este país, uno de mis primeros trabajos que tuve fue en Nordstrom y era vendedora. Y cuando yo recién vine de 19 años no sabía hablar inglés y a los 6 meses estaba vendiendo y ahí nadie hablaba español. So me tocaba vender en inglés y eso me ayudó pues a aprenderlo. Pero recuerdo cómo yo realmente no es que andaba contándole a todo el mundo acerca de Dios y Jesús y todo esto, pero sí vivía la palabra. Y recuerdo que todas estas muchachas que trabajaban en mi departamento, cuando había una necesidad, ellas venían y me decían: Ivette, ¿puedes orar por esto? Podemos orar por esta necesidad, por mi familia, por mi novio, por mi escuela, sea cual sea la necesidad. Y recuerdo que atrás habían unos cuartos donde organizábamos toda la ropa. Ahí hacíamos círculos y orábamos unas. Y era el poder de Dios moviéndose en ese lugar. Porque no importa donde tú estás, tu audiencia va a ser abierta por el poder del Espíritu Santo. Otra cosa que es muy interesante es ver que Pablo estaba enseñando en Efeso. En este periodo en Efeso era uno de los periodos más largos que Pablo se quedaba en una ciudad. Y empezamos a ver y discutíamos ¿por qué en Efeso? ¿Qué tiene Efeso que lo hace tan interesante o tan diferente? ¿Por qué Dios mandaría a Pablo quedarse más tiempo ahí? Y Efeso era una ciudad estratégica. Efeso era un lugar donde se movía mucho comercio, donde había un centro religioso, era un centro cultural, era un lugar de que cuando se hablara del poder de la palabra de Dios, entonces iba a haber una transformación. Y diariamente el Señor te va a guiar a ti a lugares estratégicos. Y muchas veces no vas a entender: Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? ¿Por qué yo me prefiero irme para este otro trabajo, para esta otra ciudad? ¿O por qué me trajiste a este país? Sea lo que sea, tú puedes confiar que nuestro Señor Dios es un Dios de estrategia. Y su estrategia para tu vida, para mi vida, para tu familia, para mi familia, para tus hijos, siempre va a ser mejor que nuestra propia estrategia. Tú vas a ir a lugares, y quiero declarar esto sobre tu vida. Tú vas a ir a lugares donde van a ser lugares estratégicos para alcanzar, para hablar, para mostrar a otros del poder que hay en Cristo Jesús. ¿Tú recibes esto esta mañana? Amén. Y vamos ahora a versos 11 y 12. Y dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Dile a la persona que está a la par: milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Miremos los verbos que ocupan en este lugar. Dice: cuando ponían, cuando habían tocado, quedaban sanos, salían. Ahí no me dice cuando puso el manto o cuando puso el pañuelo, no dice salió, pero es un verbo que muestra que era algo continuo, era algo regular. Pablo podía ver en ese lugar, podían ver regularmente los milagros que estaban pasando en ese lugar. Y esos milagros, cuando nosotros hablamos de milagros, ¿qué son milagros? Milagros son testimonios del poder de Dios. Muestra la capacidad de Dios de intervenir en nuestras vidas. Y recuerdo que Pastor Jeff hace un tiempo dio este mensaje que se llamaba de repente. Como decía, tal vez has estado esperando por algo por mucho tiempo y de repente Él hace algo en tu vida, porque Dios tiene capacidad para intervenir en cualquier situación, en cualquier milagro que tú estás esperando. No importa lo que el doctor diga, no importa la situación de tu hijo, no importa qué es lo que la cuenta bancaria puede decir. Dios tiene la capacidad de venir e intervenir en tu vida de una manera maravillosa. Y al ver estos milagros, la fe de los creyentes aumentaban y más venían a Cristo.
Porque siempre cuando recibimos nuestro milagro, no es solamente para nuestro beneficio, pero también beneficia a todas las personas que están a nuestro alrededor, para que la gloria siempre pueda ser para nuestro Dios, porque toda gloria y toda honra es simplemente para Él. Vamos ahora, continuamos con nuestro pasaje bíblico y vamos a verso 13 y 14, hacia el 16. Y dice: un grupo de judíos que viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y dice que ellos viajaban de ciudad en ciudad haciendo estos conjuros. Y estaban, como leímos hace un momento, estaban usando el nombre de Jesús. Y es medio gracioso que digan el nombre de Jesús del que aquel predica, porque realmente yo no lo conozco, no puedo decir el que yo conozco. Y eso nos hace ver cómo estos hijos de Esceva habían visto el poder de Pablo y querían el poder de Pablo, anhelaban el poder de Pablo, pero realmente no estaban conectados a la fuente del poder de Pablo. Y esto me hace pensar, no necesariamente nosotros vamos detrás del poder, pero vamos detrás de la fuente que nos da el poder. Y si tú y yo estamos conectados a esa fuente, por supuesto que este poder va a rebosar de nuestras vidas cuando hablamos, cuando miramos, cuando sonreímos, cuando hablamos. Pero necesitamos, y como dice aquí, ellos querían imitar y comenzaron a usar el nombre de Jesús como forma mágica, para decir, bueno, escuché de este conjuro, Jesús, y ahí va. Pero vemos que en una ocasión eso no les funcionó. Ellos dijeron en el nombre de Jesús y leímos como el endemoniado se puso violento, los atacó y desnudos y golpeados, estaban avergonzados, tuvieron que correr. Porque no hay poder si nosotros no tenemos un encuentro con Jesús. Y muchos pueden tratar de imitar el poder del Espíritu Santo, pero no hay cosa de imitar el poder del Espíritu Santo. Ya sea lo tienes o no lo tienes, pero no hay nada en medio. Y yo pensaba en eso. Ustedes saben cómo a veces hay cosas de marca y hay cosas que en El Salvador se le llama marca pajarito. No sé si ustedes conocen ese término, pero son las marcas baratas, como este se parece, es imitación. En el Espíritu Santo no hay tal cosa como la versión barata de esto. Es el Espíritu Santo, es poderoso, es único, no se puede imitar, no se puede comprar. No podemos simplemente voy a ir y tomar esto para mí, pero necesitamos estar conectados a la fuente del Espíritu Santo. Y vivimos en un mundo que la gente tiene hambre de poder. La gente hace muchas cosas para poder tener poder, para tener una autoridad terrenal, y se hace lo que se necesite para eso. Pero no hay poder terrenal que se pueda comparar al poder del Espíritu Santo de Dios. Todo poder terrenal, y la verdad que todo poder espiritual que no sea el Espíritu Santo tiene su límite y tiene su fecha de caducidad. Son cosas que no van a durar eternamente. Y en este verso podemos ver cómo hay jerarquías. Hay jerarquías en el mundo espiritual. Hay jerarquías en el mundo de los demonios. En algunos demonios esto funcionaba, pero en otros no funcionaba. Pero todos estos son poderes menores. El que está arriba de toda jerarquía es el poder del Espíritu Santo de Dios. Interesante que ellos no habían aceptado a Jesús como Salvador. Interesante que sí querían usar su nombre para su propia fama, para su propio beneficio y para su propio poder. Ellos no habían recibido el poder, autoridad del Espíritu Santo en ellos mismos, porque no habían tenido un encuentro con Cristo. Y recientemente Pastor Jeff predicó acerca de las llaves del reino. ¿Se acuerdan de esa prédica? Y en las llaves del reino, Él nos habló que cuando nosotros recibimos las llaves del reino, recibimos la autoridad de Jesús en nuestras vidas.
porque Jesús no es un amuleto de la suerte. No es algo que yo cargo aquí mi crucita y esta va a ser la poderosa que me va a hacer los milagros. Jesús no es un objeto que yo pueda manipular o que yo pueda mandar o que yo pueda controlar. Jesús es el Rey de Reyes, lleno de todo poder y de toda autoridad en nuestras vidas. Es el Señor de nuestras vidas, es el que gobierna nuestras vidas, y al nosotros estar sometidos a esa autoridad, entonces nosotros también podemos gozar de ese mismo poder que está en Él. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor, al someternos a Él y al reconocer su poder sobre cualquier otro poder, nosotros recibimos lo que tiene Jesús, lo que tiene su poder, lo que los hijos de Seba querían. Ellos lo querían, ellos lo miraban, ellos lo anhelaban. Wow, eso se mira muy bueno, lo voy a usar para mi propio beneficio. Pero cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, nunca es para nuestro propio beneficio, es para el beneficio del reino, es para avanzar el reino de Dios, es para hacer su voluntad, es para alcanzar a otros que vengan a Jesús, es para ver vidas transformadas y renovadas en Él. Luego nos vamos a versos 18 y 19. Y dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. En otras versiones dicen que eran millones de dólares los que habían traído en todos estos conjuros. Y observa la reacción de la gente. Imagínense que estamos viendo la película y que aquí le estamos viendo qué es lo que pasó en ese tiempo. Estos andaban haciendo su show de decir: expulsamos estos demonios en el nombre de Jesús. Vino el otro hombre, los atacó, salieron corriendo desnudos y golpeados, y ellos sintieron temor. Y en lugar de decir: wow, esos demonios sí son poderosos, tenemos que ir a ver qué es lo que es. No, ellos, en lugar de honrar a los demonios, ellos honraron a Dios, porque vieron su poder y vieron en el temor de Dios que, como cuando nosotros buscamos poderes que no están dentro de lo que el Espíritu Santo tiene, nunca nos va a ir bien. Nunca va a haber prosperidad, nunca va a haber bienestar, porque todas esas cosas simplemente las encontramos en Él y nada más. Honraron a Dios, reconocieron que Dios era mucho más de lo que habían imaginado. Se dieron cuenta que meterse en prácticas demoníacas no estaba bien. Y nuevamente, estos eran creyentes. Cuando leemos aquí en el verso 19, dice 18, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron prácticas pecaminosas. Confesaron. Muchas veces, si nosotros hemos tenido cualquier relación que tenga que ver con cualquier práctica que no venga del reino de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de poder confesarlo, de poder quemar cualquier pasado, de poder quemar cualquier pecado, para poder tener hacia adelante un futuro de esperanza, porque eso es lo que la cruz del Calvario hizo para nosotros. Esa es la puerta que abrió para nuestras vidas, de poder venir con arrepentimiento y decir: oh, me di cuenta que lo que yo estaba buscando, que el poder que yo estaba buscando, no lo estaba buscando en el lugar correcto, y poder decir: Señor, aquí traigo delante del altar, aquí traigo delante de ti cualquier hechicería, cualquier cosa que yo pude haber hecho, para que tú hagas algo nuevo en mi vida y para que yo pueda empezar a caminar con el verdadero poder de Jesús. Porque ellos se dieron cuenta que los poderes que ellos estaban buscando eran poderes menores. Y como lo he dicho varias veces, y cuando se vayan, repítanlo en sus mentes: no hay poder como el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay poder, y lo cantábamos, como en el nombre de Jesús. Cuando tú vas a una situación difícil, cuando tú enfrentas una noticia difícil, cuando tú estás ayudando a alguien con dolor, no hay otro poder, ni nuestro propio poder ni siquiera se compara
Hay una gran diferencia en vivir nuestras vidas por mi propio poder. Nunca me hubiera puesto a predicar en este lugar, pero que sea por el poder de Dios, para que tú y yo podamos llevar la palabra de Dios, su sanidad, su salvación, su restauración a donde quiera que tú vayamos. Y muchas cosas vamos a tener que pagar un costo, pero hay que estar dispuesto a pagar ese costo. Imagínense ponerse a pensar, uy, tengo que ir a quemar todos estos libros de conjuros, pero pagué tanto y ahora los tengo. ¿Por qué no los guardo aquí un ratito en la casa? Por si después me sirven. Tal vez se los puedo regalar a alguien. No, ellos estaban tan convencidos. Ellos tenían una convicción de quién es el que realmente merecía el honor. Y ellos dijeron, no me importa qué es lo que yo tengo que pagar. Yo quiero seguirle a Él. Yo quiero seguirle al único Rey y al único Señor. Y en nuestras vidas tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar para poder caminar en su poder, con su fuego, con ese poder pentecostal en nuestras vidas. No hay ningún otro poder sobre el Espíritu Santo de Dios. Ante el poder de Dios, todo otro poder tiene que someterse, porque su poder es absoluto. ¿Puedes decirle eso a la persona de la par? Su poder es absoluto. Y luego vamos a verso 20 y dice: y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Cuando el mensaje del Señor es proclamado con el poder del Espíritu Santo, se vuelve efectivo y transformador. Si nosotros simplemente vamos a tratar de compartirle a alguien, pero no llevamos ese poder en nuestras vidas, no está ese fuego que tiene la capacidad de transformar cualquier naturaleza, de transformar cualquier pasado, de transformar cualquier situación. El poder del Espíritu Santo trae autoridad y convicción al mensaje que tú y yo damos. En el trabajo, con nuestra familia, si hay algún miembro en la familia que estamos tratando que vengan a los caminos de Jesús, no va a ser con gritos, no va a ser con gritos, no va a ser con fuerza, no va a ser con amenazas, pero va a ser con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque entonces el Espíritu Santo de Dios, y la verdad que nosotros trabajamos muy poco, y el Espíritu Santo de Dios es el que está trabajando todas esas cosas, trayendo la autoridad y la convicción del mensaje, haciendo que penetre en los corazones y en las mentes de las personas de manera poderosa. Es el Espíritu Santo de Dios que impacta y transforma las vidas, porque fue su Espíritu el que impactó y transformó tu vida y mi vida. No lo podíamos hacer con nuestro propio poder ni nuestra propia fuerza. No importa qué tanta fuerza de voluntad tú tengas, mi vida y tu vida no puede ser transformada si no es por ese Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Y no solo predicamos, sino que caminamos. Hay una diferencia entre predicar del Espíritu Santo de Dios, del poder del Espíritu Santo, y caminar con el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana no se limita a simplemente hablar del Evangelio, sino que implica vivir en el poder y la influencia del Espíritu Santo en todo momento y en todas partes. En cada lugar que nosotros vamos, caminamos con Él. No importa, la reunión de mis compañeros de colegio, cuando yo no era cristiano, voy a ir y no quiero verme muy diferente, así que voy a hacer todo lo que ellos están haciendo. No, en ese lugar vamos y ahí mismo nosotros no solamente hablamos, pero caminamos, mostramos, damos evidencia que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Y cómo damos evidencia? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en la manera de reaccionar a las diferentes cosas. Esa es la evidencia que nosotros tenemos. Nuestras acciones, actitudes y palabras reflejan el carácter de Cristo y son impulsados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, a donde sea que nosotros vayamos. Y quiero regresar a versos 11 y 12.
Y dice, lo hablamos rápidamente hace un ratito, pero 11, si está en la pantalla, dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. El tema de hoy es poder pentecostal. Y podemos ver qué poder realmente había en este lugar cuando ni siquiera él había hablado con una persona, pero su pañuelo, su delantal tenía el poder de poder sanar y de liberar. La palabra milagro en el griego es la palabra dunamis. ¿Puedes decirle a la persona a la par? Dunamis, que está relacionada con el Espíritu Santo en muchos lugares del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros analizamos ahorita los versos 11 y 12, cuando miramos la naturaleza de estos milagros, vemos que Pablo no dijo ninguna palabra. Él no tocó directamente a ninguna persona. Era un toque indirecto. Era: yo toqué esta agua, después viene alguien más y la toca y esa persona queda sanada. Y quizás para el tiempo que ella viene a tocar esta agua, yo ya estoy en mi casa. Ni siquiera estaba en ese mismo lugar. Ni siquiera sabemos cuántos días después habían tocado esos pañuelos o esos delantales. Pero podemos ver cómo hasta indirectamente enfermedades fueron sanadas y espíritus malignos expulsados. Pero cuando vemos a los hijos de Seba en versos 15 y 16, ellos intentaron usar el nombre de Jesús. Y me pregunto con qué show habían tratado de usar el nombre de Jesús y de Pablo para expulsar un demonio sin poder hacerlo. Y me recuerda a Elías en el monte Carmelo, cuando tenían las ofrendas y estaba él contra los profetas de Baal. Y profetas de Baal estaban haciendo todos estos bailes y cortándose y todas estas cosas. Y Elías se quedaba como que y después no cayó ningún fuego para quemar la ofrenda. Pero de ahí vino Elías y con una oración muy sencilla: Señor, manda fuego para que ellos miren que yo estoy contigo. ¡Pum! Fuego cae, la ofrenda se quema, el agua alrededor del altar se quema, porque no necesitamos ir con todo un conjuro, con todo un show, con toda esta cosa preparada, porque hasta un toque indirecto de una persona que está conectada y en comunión íntima con Dios tiene el poder de hacer milagros en la vida de otros. Sus pañuelos y delantales que habían tocado a Pablo sanaban gente y liberaba. Me di cuenta, me puse a leer de los delantales. Y los delantales, pues ¿para qué usamos delantales? Para trabajar. Usualmente nos ponemos delantales para poder hacer alguna actividad, tal vez un artesano o alguna actividad que él estaba haciendo. Y puedo asumir que él mientras trabajaba se ponía ese delantal, pero él no oraba sobre ese delantal. No es como: Señor, bendigo este delantal, úngelo, que tenga tu poder. No, él simplemente trabajaba. Y mientras él trabajaba, mientras él estaba haciendo algo muy cotidiano como trabajar, el poder de Dios operaba por medio de Pablo en medio de algo tan cotidiano, sin una acción activa de él. Mientras tú trabajas, mientras tú limpias tu casa, mientras tú le cocinas almuerzo a tus hijos, mientras tú manejas hacia el trabajo y haces la vida cotidiana y ordinaria, Dios puede operar su poder por medio de tu vida. Y uno de los ejemplos que se nos venía a la mente anoche era cuando el año pasado, que mi esposo estaba sumamente enfermo. Él estaba en su cama, estaba en su cuarto, y yo estaba en el cuarto con los niños, porque siempre en la noche, antes que ellos duerman, yo voy y oramos, cada uno tomamos turnos y cada uno oramos. Y oramos en voz alta. Y estaba orando ahí con ellos, mi esposo en nuestro cuarto, yo en el cuarto de los niños, y estábamos orando por él. Y estábamos diciendo: Señor, dale fuerzas de búfalo a su cuerpo, porque era un tiempo donde él había perdido toda la fuerza en su cuerpo, perdido fuerza en sus manos, fuerza en sus piernas. Y nosotros estábamos declarando con los niños
No tenía ahí un grupo de oración. Estaba yo y mis hijos, niños de en ese entonces 6, 4 y 1 año, orando: Señor, dale fuerza de búfalo. Y él estaba en el cuarto acostado, no orando, simplemente escuchando la oración. Y él me dice: en ese momento yo sentí algo en mi cuerpo. En ese momento yo sentí un pequeño flip que hizo en mi cuerpo para poder tener esperanza, para poder ver al futuro y para poder creer nuevamente. Y de la misma manera en tu vida, sea lo que sea ese milagro que podemos estar esperando, ya seas tú o las personas que están alrededor de ti, no necesitamos trabajar tan arduamente, pero necesitamos estar en el reino de Dios, bajo su autoridad, conectados a la fuente, y el poder de Dios va a trabajar en nuestras vidas sin ni siquiera decir una palabra, sin ni siquiera darte cuenta. Y me llama también la atención que eran prendas que se usan. El pañuelo, el delantal, son cosas que se usan, que se ponen. Y me hacía pensar, tú y yo tenemos que vestirnos del poder de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando salgamos de nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, cuando regresemos, cuando durmamos, agarremos esas prendas y vistámonos del poder de Dios en nuestras vidas. Porque Él puede trabajar y operar por medio de nosotros sin darnos cuenta, porque vivimos buscándolo. Y su poder trabaja continuamente en nuestras vidas. Estudiando más la palabra dunamis, es una palabra que transmite una sensación de fuerza dinámica y activa. Y voy a invitar al equipo de adoración que pueda acompañarme. A mí me encantó esto: fuerza dinámica y activa. Algo que está en movimiento y provoca cambios significativos. También tiene un significado de poder en acción o fuerza en movimiento. Puedes decirle a la persona que está a la par de ti: fuerza en movimiento. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es una fuerza en movimiento. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? No tienes que empujar, no tienes que tratar, no tienes que forzar, simplemente tienes que fluir. Simplemente tienes que fluir en tu vida con la fuerza en movimiento que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tú ya tienes eso. Al conocer a Jesús, al entregar tu vida a Él, tú ya tienes acceso al poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi amada iglesia, solo tienes que fluir. Di conmigo: fluir. Fluir en su Espíritu Santo. Fluir en lo que Él tiene para ti. Porque esa fuerza en movimiento tiene el poder de cambiar y transformar la naturaleza de nuestras vidas. Porque es el mismo fuego del Espíritu Santo que tiene el poder de transformar cualquier naturaleza. No importa de dónde vengas, no importa cuál es el pasado que tú tienes, no importa cuál es el dolor o la pérdida tan grande que tú pudiste haber experimentado. El fuego del Espíritu Santo, el poder pentecostal, está disponible para tu vida en este momento. Y tú puedes caminar en su poder. En este momento te pido que te pongas de pie. Y quiero leerte Juan 14:12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Dile: mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará como abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, mis amados hermanos, dile a la persona que está a la par: pero tú sí lo conoces.
y después estará en ustedes. No los abandonaré, como a huérfanos vendré a ustedes. Así que en esta palabra dice que el Espíritu Santo de Dios vive en ti y que Jesús dijo que tú harías cosas mayores que la que Él ha hecho. Mi pregunta es: ¿estás listo para caminar en el poder pentecostal? ¿Estás listo para ver cosas mayores en tu vida? Si tú estás listo, levanta tus manos en este momento y dile: Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ese poder que está disponible para mi vida, Señor. Cualquier cosa, cualquier otro poder menor que yo he permitido en mi vida, yo lo traigo a esa fogata. Yo lo traigo a quemarlo, sin importancia qué me puede costar. Porque solo hay un poder que yo estoy interesada, y es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amado Dios, yo te pido que tú te derrames con poder, que tu Espíritu Santo pueda ir a lo más profundo de cada corazón, a lo más profundo de cada ser, y recibimos para poder caminar contigo. No solamente predicar de ti, pero caminar en ese fuego, en esa fuerza en movimiento, en esa transformación en nuestras vidas. Y cuando recibimos el poder de Dios en nuestras vidas, cambios empiezan a suceder, transformaciones empiezan a suceder. Así que mientras tú recibes ese poder, recibe la transformación en tu mente, recibe la transformación en tus emociones, recibe la transformación en tu casa. Y te damos gracias, papá, porque vamos a hacer aún cosas mayores en el nombre de Jesús. Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo enemigo y oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús desde los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo enemigo y la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Tu nombre es poder, tu nombre es sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Y si esta mañana tú viniste y dices: yo no conozco a ese Jesús, yo no he tenido un encuentro con Jesús en mi vida, pero yo quiero más, yo quiero conocer más, yo te invito a que tú levantes tu mano y puedas recibir a Jesús como el Señor de tu corazón. Puedas recibir al Rey de Reyes en tu corazón y puedas experimentar su poder transformador en tu vida. Amado Señor, en este momento, cualquier persona que aún no te conoce, los traemos delante de ti, Señor, para que puedan experimentar tu presencia y tu poder. Sabemos que en ti somos nueva criatura y que en la cruz del Calvario tú pagaste por cada uno de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Hoy, Señor, hay una marca en nuestras vidas para ir hacia adelante, cubiertos con la sangre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, iglesia. Con mucho amor, Dios les bendiga.